Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Global de fin de semana, en esta edición especial donde revisamos las noticias principales que ha marcado estos últimos 7 días. Una semana marcada por varios temas, principalmente por también elecciones en Perú y en Hungría, y precisamente en este primer país comenzamos este programa con un resultado electoral que ya deja a Keiko Fujimori con su nombre ya puesto en el balotaje que se va a llevar a cabo el próximo 7 de junio, y donde fue una semana marcada sin duda por la lentitud en el conteo de los votos, ¿no? Y allí con algunos movimientos incluso, porque los primeros días el ultraderechista Rafael López Aliaga conseguía la segunda ubicación con el 12,7%. En un momento también la opción de la izquierda, Roberto Sánchez, avanzaba también a esta segunda posición, y claro, con diferencias mínimas entre las segundas opciones que también en algún momento ubicaban a Jorge Nieto como una de las opciones. Un domingo marcado, sin ir más lejos, por también algunos incidentes, este reporte, ¿no?, de la falta de material necesario para poder llevar a cabo la votación de unas 63.000 personas que al día siguiente, el lunes, tuvieron que volver a los diferentes centros para poder sufragar debido a que no lo habían podido hacer en la jornada anterior. Una lentitud que, ojo, se ha repetido en otras ocasiones. Por ejemplo, el 2016, la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tardó 10 días en procesar el 100% de las actas. Fue en esa jornada, ¿no?, donde Pedro Pablo Kuczynski derrotaba, por cierto, a Fujimori, y también varios años después, 5 años después, sin ir más lejos, en 2021 se tardaron 5 días finalmente para saber con certeza que esas elecciones de segunda vuelta iba a ser entre Pedro Castillo y también Keiko Fujimori, que es ahora la opción que por cuarta oportunidad va por lo demás en su intento de llegar a la presidencia peruana. Lo cierto también es que precisamente revisemos una gráfica de quién es Keiko Fujimori, esta figura que ha conseguido la primera mayoría en estas elecciones del domingo recién pasado, y lo ven ustedes allí. Nació en Lima, tiene 50 años, por lo demás es hija de Alberto Fujimori, evidentemente es la mayor de 4 hijos, sin ir más lejos. Ella es del partido Fuerza Popular, es la lideresa precisamente de esta coalición, y es máster en Administración de Empresas de la Universidad de Columbia. A eso además se suma también que fue primera dama de Perú entre 1994 y el 2000, cuando precisamente sus padres se divorciaban, en medio de lo que además se fue un divorcio bastante notorio y bullado, y ella asumía, por cierto, esa responsabilidad con 19 años. Posteriormente su carrera política ha sido bastante extensa, tiene experiencia en gestión pública administrativa, pero particularmente, ¿no?, ya vimos cómo además fue congresista en 2006 y en 2011, y claro, con un escándalo notable por lo demás que debió sortear en su momento, y es respecto del caso Odebrecht, ¿no? En 2017 fue investigada por recibir dineros de esta empresa brasileña y indagada por el lavado de activos, y eso llevaba a que en 2018 fuera detenida y estuviera prácticamente 1 año y medio tras las rejas como parte también de este proceso judicial en su contra. Yo se los mencionaba, esta es la cuarta candidatura presidencial que sortea entonces allí la opción de la derecha, y claro, con posibilidades que habrá que ver finalmente si eso se llega a concretar. Ya anteriormente se enfrentó a Ollanta en 2011, el 2016 a Pedro Pablo Kuczynski, como lo mencionábamos anteriormente, y el 2021 ante Pedro Castillo. Las promesas de su campaña entonces, Keiko Fujimori, que va a enfrentar esta segunda vuelta: combatir la corrupción, también otorgarle más facultades a Contraloría. Habrá que ver finalmente cómo va a salir para ella el resultado, que se debería ver, sin ir más lejos, el próximo 7 de junio, que es cuando se va a llevar a cabo la segunda vuelta en Perú, en lo que han sido, sin ir más lejos, 10 años de una situación bastante convulsa en temas políticos. Bueno, y precisamente respecto de la nación vecina, 8 presidentes, múltiples vacancias y una crisis que no ha logrado cerrarse. Ese es el telón de fondo con el que Perú enfrentó esta nueva elección. Veamos cómo diferentes presidentes han tenido que liderar el país vecino allá en Perú. Nueva
elecciones! Perú durante los últimos 10 años ha vivido una aguda crisis política. Son 8 los presidentes que han pasado por la casa de Pizarro y que salieron por diversas razones. Pedro Pablo Kuczynski renunció por el caso Odebrecht. Martín Vizcarra fue vacado, Manuel Merino duró solo 5 días y Pedro Castillo fue destituido tras intentar disolver el Congreso. Más allá de cada episodio, el problema es el mismo. Fragmentación política, partidos débiles, tensión entre el Congreso y el Ejecutivo, además de una gobernabilidad cada vez más frágil. Hoy, con el país nuevamente en las urnas, la incógnita es si esta vez el resultado logrará devolver la confianza y la estabilidad a los peruanos. Bueno, vamos a cambiar de tema en nuestro programa porque ya lo señalábamos al inicio. Fue una semana de elecciones. En Hungría también se llevaron a cabo comicios que pusieron fin a los 16 años consecutivos de Víctor Orbán en el poder y con otra figura que ya se había alzado en estos últimos años para precisamente ahora liderar a esta nación europea. Queremos analizar este tema, vamos a tomar contacto a esta hora precisamente con a quien ya vemos allí en pantalla. Gracias por acompañarnos aquí en Conexión Global. Marcela Schenk, doctora, magíster y licenciada en Ciencia Política, profesora de la Universidad de la República y de Flaxo, integrante también de la red de politólogas. Gracias por acompañarnos, Marcela, aquí en Conexión Global de fin de semana. Gracias a ustedes, es un gusto estar con ustedes aquí y bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, Marcela, por favor, el gusto es nuestro. Comencemos con esta entrevista. A tu juicio, ¿qué tan trascendental finalmente es que se haya terminado estos 16 años de Víctor Orbán en el poder? Bueno, antes de entrar directamente en tema, creo que tenemos que hacer un poquito de contexto. Las elecciones de este domingo elegían 199 miembros del Parlamento. Bueno, en estas elecciones estaba previsto que votaran un poco más de 8 millones de personas en el país, pero también recordemos que en Hungría existe, bueno, la posibilidad de votar por correo y había 500.000 de personas en estas características. Y si bien había diferentes listas que estaban contendiendo, la gran incógnita tenía que ver con dos partidos, ¿no? Fidesz y TISA. Fidesz, el partido de Víctor Orbán, que como vos estabas marcando anteriormente, bueno, buscaba seguir en el poder después de 16 años consecutivos, ¿no? Estaba gobernando desde el 2010 Víctor Orbán con su partido, el Fidesz, y bueno, incluso tenía más mandatos Orbán, porque bueno, previo a estos mandatos consecutivos ya había tenido un periodo también como primer ministro, pero bueno, la sorpresa tenía que ver con el partido TISA de Peter Magyar, ¿no? Y bueno, y al día de hoy podemos ver que la composición del Parlamento húngaro que está mostrando la autoridad electoral es 137 lugares en el Parlamento para TISA, el Fidesz tendría unos 56 y un partido más pequeño que está incluso en el extremo más hacia la derecha del Fidesz, tendría unos 6 escaños, ¿no? Para este total que estamos hablando de casi 200 bancas. Entonces estamos hablando de que fue una victoria realmente muy, muy importante, arrolladora, diríamos, de TISA, que logra entonces tener lo que se llama una supermayoría, ¿no? En ese caso, bueno, supera el umbral de las 133 bancas que necesitaría entonces para esa mayoría especial de 2/3, que permite hacer muchas cosas, ¿no? Entre ellas, tirar abajo potencialmente algunas de las cosas que había desarrollado el gobierno de Orbán, como por ejemplo modificaciones a la Constitución, ¿no? Recordemos que, bueno, dentro de estos 16 años en los que estuvo Orbán en el poder, de las medidas que había hecho tenían que ver también con esto, ¿no? Con modificar la Constitución en el 2012, lo que se llamó la Constitución iPad, popularmente por el mecanismo en el que fue redactada esa Constitución, un poco a las apuradas, se bromeaba, ¿no? Popularmente, y que entre otras cosas, bueno, había marcado la ciudadanía en términos étnicos, había ido hacia un camino mucho más nacionalista y conservador, asociado a lo religioso en el caso de Hungría, ¿no? Pero bueno, lo que podemos ver entonces luego de estas elecciones es que pasamos,
digamos, de una composición de una derecha nacional populista, soberanista, prorrusa. Esto es otro de los elementos que también tenemos que considerar a nivel geopolítico, ¿no? Bueno, Orbán tenía una postura muy cercana a Putin en Rusia, pero también a Trump en Estados Unidos, y bueno, y formaba parte de lo que se conoce como una internacional más extremista, de derecha o más reaccionaria. Marcela. Pasamos de ese escenario a un escenario de en apariencia, una centroderecha más reformista, con un discurso muy fuerte anticorrupción, más proeuropea, digamos. Marcela, tú ahí nos relatabas también, por cierto, de lo que fue esta victoria arrolladora de la figura de Peter Mayer, pero ¿realmente es una victoria para esta figura que, por lo demás, también estuvo en el partido de Víctor Orbán hasta hace algunos años atrás, ¿no? Antes de entrar en las diferencias de esas dos figuras, pero básicamente saber si realmente fue una victoria para Mayer o, en rigor, fue un voto en contra de Orbán y los años que estuvo, por cierto, en el poder. ¿Cómo lo ves tú realmente? Bueno, creo que tenemos que considerar que es multifactorial, ¿no? Por un lado, sin duda que si miramos, por ejemplo, a nivel estratégico, ¿no? En esta composición que estábamos hablando del Parlamento, lo que falta ahí claramente es la izquierda, ¿no? Y bueno, podemos pensar en ese sentido que diferentes propuestas políticas más progresistas, por ejemplo, tomaron la opción estratégica de replegarse y apoyar a un candidato que, si bien ideológicamente quizás no les representaba, estamos hablando entonces justamente como tú decías, ¿no? Magyar viene de las entrañas, digamos, del monstruo, y parte de su campaña y de su arrollador éxito tiene que ver también con esto, ¿no? Con plantear estratégicamente los puntos en contra de Orbán, no desde un lugar ideológico, sino más desde un lugar de venimos a sanear estructuras que están, digamos, que infectadas por la corrupción, y no tanto, como te decía, entrar en los puntos más claves a nivel de discusión cultural que había planteado Orbán, ¿no? Que es uno de los gobiernos más paradigmáticos en ese sentido, en torno a ir en contra de determinados puntos de la agenda, por ejemplo, que tiene que ver con los derechos en torno al género, a la diversidad genérico-sexual, a la migración. No entró tanto en esos puntos, sino que se centró más en las críticas a la corrupción, como un insider justamente político, y como te decía, no desde un punto de vista de confrontación ideológica en esos grandes frentes, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tenemos que considerar eso y tenemos que considerar cómo se comportó la oposición. O sea, podemos pensar que Magyar, los votos o esta gran ola, digamos, de apoyo a Magyar no solo responde a apoyo, digamos, que neto y concreto hacia su figura, sino también consolidar un poco ese voto prestado por los motivos, digamos, del anti-orbanismo, ¿no? Entonces sí, sin duda que tenemos que considerar eso. Y bueno, también tenemos que considerar que este es un primer paso, y eso lo vinculo con tu pregunta, la primera que me hacías, es un primer paso, digamos, ganar las elecciones y que se reconociera ese resultado como válido era un primer paso, pero ahora queda ver qué es lo que pasa con un Estado que todavía está muy dependiente de lo que es el Fidesz y lo que ha sido el liderazgo de Orbán. Por supuesto, un liderazgo cuestionado, y por supuesto que no es nada menor lo que ocurrió, ¿no? En términos de la señal que se da. Pero tenemos que tener en consideración que desde hace mucho tiempo Hungría no era una democracia liberal, ¿no? Sí. De hecho, el propio Víctor Orbán la definía de esta forma, ¿no? Como una democracia iliberal, y hacía mucho énfasis en esto de que había que pensar en los liderazgos por encima de las instituciones, claro, ¿no? O sea, estamos en un contexto en el que se ha ido recortando de forma muy concreta lo que tiene que ver con las libertades de las personas, y además se han ido desgastando desde adentro, a partir de lo que ha sido este gobierno, los elementos que hacen a estas democracias liberales, ¿no? Esto de Marcela, que no podemos pensar entonces en la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, en este contexto en el que estábamos de este gobierno de Orbán. Tampoco podemos pensar en que había libertad de prensa, estaba, digamos que muy cercada esa libertad de prensa, ¿no? Existía prensa independiente, pero estaba
muy azotada claro, por el régimen de Orbán. De hecho, hace poco el historiador Steven Forti escribió un artículo diciendo que el 90% de la prensa en el país mainstream, digamos tradicional, respondía directamente a Orbán o a sus testaferros, ¿no? Entonces, este escenario, digamos, de ir limando las instituciones de las democracias liberales era lo que sucedía en Hungría hasta hace unos poquitos días atrás. Entonces es muy difícil desmontar eso de un día para el otro, ¿no? Marcela, y ya para ir cerrando esta entrevista, y tú allí nos planteas, por cierto, algunos puntos a considerar respecto de lo que va a ser entonces el desafío que va a tener, por cierto, Magyar cuando asuma como primer ministro de este país. Pero en el caso de Hungría particularmente, que Víctor Orbán fue bastante crítico, ¿no?, de Ucrania, teniendo en cuenta el conflicto que ya se arrastra por 4 años. Ya para ir cerrando, pero preguntarte, ¿es una buena noticia para Ucrania la llegada de Magyar al poder? ¿O por el contrario, podríamos ver una postura similar a la de Orbán, considerando los antecedentes que tú nos mencionabas anteriormente? Bueno, excelente. Ucrania, de hecho, fue uno de los elementos de la campaña y bueno, antes decíamos, ¿no? Parte de lo que fue la característica del gobierno de Orbán fue, en sus propias palabras, no al género, no a la migración, no a la guerra, estaba planteando en esta campaña, ¿no? Diciendo que, bueno, que votar por Magyar implicaba, digamos, una mayor implicancia, valga la redundancia, de Hungría en ese conflicto bélico, ¿no? Cuando, bueno, como había dicho anteriormente, Orbán era un aliado geopolítico muy fuerte de Putin dentro de la Unión Europea, ¿no? De hecho, podemos decir que literalmente era sus ojos y sus oídos, ¿no? Incluso, bueno, hay informes de prensa que lo grafican de una forma muy ilustrativa en los últimos días. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar un gobierno de Magyar más pro Unión Europea y menos obstructivo, pero nos tenemos que alejar, digamos, de un giro más idealista, ¿no? Bueno, de hecho, Magyar ya dio señales de que Hungría va a dejar atrás el bloqueo permanente de Orbán en Bruselas, va a tener una actitud más cooperativa con la Unión Europea, con la OTAN, pero no es que sea un dirigente pro-Ucrania en un sentido fuerte, ¿no? De hecho, bueno, dijo que Ucrania es la víctima de la guerra, pero se opone, por ejemplo, a una vía rápida de ingreso a la Unión Europea, ¿no? Quiere tener relaciones además más pragmáticas con Moscú. Recordemos además que en este momento sería muy difícil pensar en algo distinto desde Hungría, ¿por qué? Porque está fuertemente condicionada lo que tiene que ver la soberanía energética del país a los apoyos de Moscú con respecto, bueno, al gas, al petróleo, ¿no? Entonces, quizás esperemos una postura menos obstruccionista, pero que no evite el pragmatismo. Claro, sin duda, y esa va a ser la mirada que va a tener puesta el mundo precisamente en algunas consideraciones o acciones que pueda adoptar el próximo gobierno aquí en Hungría. Muchas gracias, Marcela Schenk, doctora, magíster y licenciada en Ciencias Políticas, profesora de la Universidad de la República y de Flaxo, también integrante de la red de politólogas, por este completo análisis sobre el panorama que está enfrentando Hungría tras sus elecciones. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, Marcela. Vamos a avanzar porque en el sur de Florida un grupo de migrantes venezolanos vive una situación tan paradójica como dramática. Después de haber llegado a Estados Unidos en busca de asilo, hoy quieren regresar voluntariamente a su país, pero la falta de representación consular venezolana les impide completar los trámites necesarios, dejándolos atrapados en un limbo migratorio. Carolina Peguero, de CNN, nos presenta esta historia. Cuéntame. Pedro habla con su familia en Venezuela desde un motel en Miami. ¿Cómo? Yo voy al aeropuerto, ellos me confirman mi vuelo y así puedo llorar. Si eso es lo que más quiero, ya he pasado por muchas cosas y de verdad quiero regresar a mi casa. Su historia y la de estos migrantes venezolanos es inusual. En un país donde miles luchan por quedarse, ellos quieren autodeportarse, pero no pueden. Ya no quiero estar aquí, quiero estar con mi familia y esto aquí muy duro. Yo vengo de Dallas. Viajaron desde distintas ciudades de Estados Unidos y lo que debió ser una breve escala en el aeropuerto de Miami fue el inicio de una espera incierta. Apenas tengo 2 semanas, empecé a hacer un proceso nuevamente y tengo un vuelo para el 10 de mayo. Aquí estamos por allá la muchacha. Sin dinero ni un lugar a donde ir, muchos pasaron días en los pasillos de las terminales. Duré como unos 12 días en el aeropuerto, durmiendo en las sillas, esperando noticias porque
Cuando llegó mi salvoconducto dijeron que era falso, prácticamente fuimos estafados. Hasta que llegó la mano amiga de Hermanos de la Calle, una organización que recibe a familias desamparadas. Lo que estamos viendo mucho ahora son familias desamparadas porque tienen problemas al intentar devolver a su país. Lo poquito que tengo que me sobra o lo que no, lo que sea, hay que dar. Y en medio de la inocencia de estos niños, ellos se consuelan. Se entregaron a autoridades federales en la frontera con México buscando asilo y un mejor futuro, pero ahora decidieron abandonar sus casos pendientes y posibles protecciones legales. CNN se ha comunicado con las autoridades migratorias del país sobre su estatus, pero no hemos obtenido respuesta. Han visto muchos cambios con esta administración en temas de inmigración. ¿Esto tiene algo que ver? ¿Por qué te quieres ir? Sí, a temor de que me agarren por ahí, uno nunca sabe y yo tengo mis hijos acá. Y ese es el temor, que me quiten a mis hijos. Pero me impulsó más a irme la situación de mi madre, pues que fue diagnosticada con cáncer. Necesitan un salvoconducto, pero a falta de consulados venezolanos operantes en el país, solo pueden conseguir este documento desde Venezuela. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ofrece un incentivo económico a migrantes para autodeportarse y eviten la detención. Sin embargo, tras reportes de la detención de personas que se acercaron para irse de forma voluntaria, algunos expresan temor. Inmigración está ofreciendo uno entregarse o autodeportarse. ¿Por qué no ir a las autoridades? No, sí, es una intención que muchos venezolanos aquí hemos intentado, pero es una cosa que a nadie le va a gustar estar 3 meses, 4 meses detenido solamente por tú deportarte. Mientras este refugio continúa recibiendo familias desamparadas, Pedro, Jennifer y Leila siguen a la espera de una respuesta. Carolina Peguero, CNN, Miami. Y nos quedamos en nuestra región con una de las noticias que daba la vuelta al mundo por estos días, porque uno de los símbolos más insólitos del poder de Pablo Escobar hoy está convertido en un problema ambiental. Se trata de los casi 200 hipopótamos que viven en Colombia. Ante eso es que el gobierno de Gustavo Petro anunció que sacrificará a 80 de ellos en una decisión que divide al país entre la urgencia ecológica y el debate por el bienestar animal. Mariana Araya con el informe. Lo que comenzó como un capricho del mayor narcotraficante de Colombia es por estos días un problema ambiental de escala nacional. Hipopótamos que hoy soy un problema para las autoridades ambientales. A tal punto que el gobierno autorizó la eutanasia de una parte de los hipopótamos descendientes de los animales que Pablo Escobar introdujo ilegalmente al país en 1981. La medida busca contener una población que se extendió a lo largo de la cuenca del río Magdalena y que lleva años afectando a la fauna nativa y a las comunidades cercanas. Sin esa acción es imposible controlar la población y, como ya vimos en las estimaciones, implicaría que a 2030 tendremos al menos 500 hipopótamos afectando nuestros ecosistemas. La historia comenzó en la hacienda Nápoles, a unos 150 kilómetros de Medellín. Ahí Pablo Escobar instaló un zoológico privado con 4 hipopótamos. Décadas después y sin depredadores naturales, la población creció y dejaron de ser una excentricidad, a tal punto que comunidades de la zona reportan su presencia en carreteras e incluso ataques. El gobierno asegura que primero intentó otras salidas, como mover estos especímenes a otras zonas, pero hasta ahora Colombia no ha logrado una respuesta positiva, pese a que ya tuvo conversaciones con 7 países. A esto se suma que tampoco existe financiamiento formal para asumir estos traslados, los cuales son altamente costosos. Si bien es cierto, algunos institutos zoológicos o santuarios han manifestado el interés de recepcionar estos individuos, para cualquier movimiento transfronterizo se debe contar no solo con el permiso y autorización del país, como lo es Colombia, sino también, y lo más importante, de los países receptores. En total, el plan pretende eutanasiar a unos 80 ejemplares a partir del segundo semestre de este año, y para eso ha destinado una inversión de poco más de $2.000. Por su parte, sectores opositores a esta medida señalan que el gobierno de Gustavo Petro no ha hecho suficientes esfuerzos para una translocación efectiva o una esterilización masiva. Considero que es una decisión
apresurada. Con este gobierno pensamos que iba a ser distinto, precisamente por su consigna de Colombia, potencia mundial de la vida, y por la prioridad, por lo menos retórica, que ha dado el gobierno. Pero pese a que el plan de manejo se anunció en agosto del 2023, pasaron 3 años, casi 3 años, en la absoluta inactividad. Mientras sectores animalistas piden insistir en traslados y medidas de control de natalidad, parte del mundo científico sostiene que el crecimiento de la población ya superó la capacidad de esas alternativas. La problemática de los hipopótamos en Colombia podría haberse evitado si las autoridades hubieran implementado un manejo oportuno y adecuado cuando eran unos pocos individuos. Es por eso que el control letal es una medida muy difícil, pero necesaria, porque se nos salió de las manos el control de esta población. Después de más de 40 años, los hipopótamos de Escobar vuelven a poner a Colombia ante una decisión incómoda: elegir una medida drástica o seguir postergando un problema que, según las proyecciones oficiales, podría llegar a 500 ejemplares de esta especie invasora para el año 2030. Y una postal única es la que se vivió en Buenos Aires, donde decenas de globos aerostáticos se elevaron por los cielos de la capital trasandina en la segunda edición del festival Va Flota. Iván Pérez Sarmenti nos cuenta cómo fue el evento que reunió a cientos de personas. Esta imagen recuerda las postales de Capadocia, en Turquía, donde el cielo se llena de globos de todos colores. Pero esto es Buenos Aires, donde el domingo se llevó a cabo la segunda edición de Va Flota, una exhibición de globos aerostáticos. Es una experiencia nueva que está creciendo, que cuesta mucho realizar, que cuesta mucho convocar, pero que le acerca masivamente a la gente la posibilidad de conocer el mundo aerostático, el mundo de los globos aerostáticos, que en Argentina tiene muy poco desarrollo y que, bueno, gracias a estos festivales poco a poco va creciendo. El escenario elegido es un viejo parque de diversiones, el Parque de la Ciudad, donde además de los juegos se encuentra la torre espacial, que puede verse desde distintos puntos de la capital argentina y sus alrededores, porque es uno de los miradores más altos de América del Sur. Estamos subiendo en uno de estos vuelos cautivos, es decir, que están atados por estas sogas, porque en la ciudad de Buenos Aires no se permiten los vuelos libres todavía. Sin embargo, estamos experimentando lo que es volar en globo sobre la ciudad de Buenos Aires. Es un juguete del viento, aire caliente. Cuando aterrizamos le devolvemos a la naturaleza el aire caliente, así que quedamos en paz con todos. No hubo ningún tipo de contaminación. Está en un globo norteamericano, está construido en Statesville, Carolina del Norte. Es un Firefly 7, 2.200 metros cúbicos de volumen. Son 15 globos los que se encuentran esta tarde aquí, que a medida de que cae la noche se van iluminando para crear una postal única de la capital argentina. Iván Pérez Sarmenti, CNN, Buenos Aires. Bueno, una increíble postal y también una tremenda experiencia que nos contaba allí Iván Pérez Sarmenti. Bueno, así terminamos nuestro programa Conexión Global de fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Que tengan una muy buena noche.